Hola, en este video iniciamos el módulo 3 del curso y el tema principal es la variable aleatoria continua. Veamos la agenda para este video. Vamos entonces vamos a hacer una revisión muy rápida sobre los axiomas de probabilidad. Luego haremos unos comentarios muy importantes sobre los modelos continuos y algunos aspectos importantes que hemos de tener en cuenta con los modelos continuos. Luego haremos una introducción entonces a qué es la variable aleatoria continua y hablaremos sobre su distribución. Luego veremos dos ejemplos, uno en el que tenemos una variable uniforme por partes y otro ejemplo en el que la variable, o mejor, la PDF toma valores que tienden a infinito. Empecemos entonces. Vamos a hacer inicialmente una revisión de los axiomas de probabilidad, como los presentamos acá. Tenemos, estos axiomas ya los hemos visto antes, ¿cierto? El axioma de no negatividad, y es que la probabilidad de cualquier evento A debe ser mayor o igual que 0. El axioma de la normalización, en que decimos que la probabilidad del espacio muestral debe ser igual a 1. Y el axioma de la aditividad, en el que tenemos que si tenemos dos eventos disjuntos, en el que la intersección es el conjunto vacío, entonces la probabilidad de la unión de esos dos eventos será la suma de las probabilidades, ¿cierto? Esta es la base axiomática sobre la que hemos construido la teoría de la que hemos hablado hasta ahora. Y vamos a revisar en especial el axioma de aditividad y lo vamos a extender, lo vamos a generalizar. Entonces vamos a hablar de un axioma de aditividad realmente contable. Esa es una versión general que hace parte de la base de axiomas de la teoría moderna de la probabilidad, y en el que consideramos no dos eventos en particular, sino que podemos tener una secuencia. Esta palabra es importante, por eso aparece aquí en rojo, una secuencia de eventos a su 1, a sus 2 y así inclusive hasta el infinito. O sea, dejamos abierta la posibilidad de que la secuencia sea infinita. Lo importante es que sea una secuencia. Entonces, por eso la palabra aquí contable, por eso hablamos de una aditividad contable, porque recuerden que una secuencia es una lista de elementos que hacen parte de un conjunto contable. Recuerden que un conjunto es contable cuando sus elementos precisamente se pueden listar y se puede establecer una relación uno a uno entre cada elemento del conjunto contable y un número natural. Entonces yo puedo empezar a enumerar los elementos del conjunto contable, es decir, este es mi primer elemento, este es mi segundo elemento y así hasta infinito, porque podríamos tener un conjunto que es contable e infinito como el conjunto de los números enteros. Entonces, la novedad que estamos introduciendo acá en este axioma de aditividad contable es el hecho de que en general los eventos que son disjuntos pueden ser una secuencia. Entonces, la probabilidad de la unión de esos eventos que son una secuencia será la suma de las probabilidades de cada uno. Entonces, esa secuencia, como lo presentamos acá, puede ser finita. Aquí damos un ejemplo. Lanzo 3 veces una moneda y me pregunto por la probabilidad de que aparezcan dos caras. Eso es la probabilidad de la unión de 3 eventos, este evento unido con este que tenemos acá. Entonces esos son 3 eventos, forman un conjunto que es contable, forman una secuencia, ¿cierto? Yo puedo enumerar y decir, bueno, este es mi primer evento, mi segundo evento y mi tercer evento, a su 1, a sus 2 y a sus 3. Muy bien. Entonces este es un ejemplo de secuencia finita donde se aplica el axioma de aditividad. La probabilidad de la unión de esos 3 eventos será la suma de las probabilidades de cada uno. Si yo considero que la moneda es justa, entonces la probabilidad de cada uno de esos posibles eventos es 1/8, y al sumar 3 veces lo mismo, entonces vamos a llegar a que la probabilidad de este evento es 3/8. Entonces apliqué el axioma de aditividad contable, tengo 3 eventos que forman una secuencia, en este caso una secuencia finita, pero yo también podría tener una secuencia infinita, como presentamos acá en este ejemplo, en el que yo lanzo una moneda hasta que aparezca una cara. Entonces es posible que solo requiera un lanzamiento, es decir, que en el primer lanzamiento aparezca cara, o que requiera 2 lanzamientos, que en el primero fue sello y en el segundo fue cara, o que requiera 3 lanzamientos, que en los 2 primeros
sello y el tercero sea cara, y así inclusive hasta el infinito. Yo podría quedarme en teoría lanzando la moneda infinitas veces hasta buscar una cara. De esa manera, la probabilidad de que aparezca al menos un lanzamiento será la suma de las probabilidades de que aparezca un lanzamiento o que aparezcan dos lanzamientos o que tenga que hacer, mejor, 3 lanzamientos o que tenga que hacer 4 lanzamientos o 5 o 6 y así hasta el infinito hasta que aparezca una cara. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un conjunto de eventos. El evento, yo podría definir un evento A sub i como el evento en que requiero y lanzamientos para llegar a una cara. Bien. Y tendría entonces, ¿cuántos eventos? Tendría el evento A sub 1, A sub 2, A sub 3 y así hasta el infinito. Tendría infinitos eventos, pero que realmente forman una secuencia. Es decir, aunque tengo infinitos eventos, esos eventos son contables. Yo puedo establecer una relación entre cada evento y un número natural. Yo puedo listar esos eventos. Puedo decir, bueno, primero va un lanzamiento, luego van 2 lanzamientos, luego 3 lanzamientos y así hasta el infinito. Puedo listarlos. Entonces, como es una secuencia, es un conjunto contable de eventos, puedo aplicar el axioma de aditividad y decir que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, por eso esta sumatoria desde 1 hasta infinito. Si yo, un poco para hacer el cálculo acá rápidamente, considero que la probabilidad de que caiga cara es P, entonces yo voy a tener acá una sumatoria desde igual a 1 hasta infinito de la probabilidad de que yo tenga que hacer i lanzamientos hasta que aparezca una cara, es porque los i-1 anteriores, los primeros i-1 lanzamientos fueron sello. Eso ocurre con una probabilidad 1 menos p. Entonces esto a la i-1. Si ustedes se fijan, esto tiene la forma de una distribución geométrica. Y esto multiplicado por p. Bien. Si yo aplico aquí la fórmula de la serie geométrica y organizo esto, voy a llegar a que esta suma es igual a 1, que tiene sentido porque estoy considerando todos los posibles valores o todos los posibles casos y pues estoy cumpliendo con el axioma de normalización. Muy bien. Entonces, quería aquí empezar este módulo de variable aleatoria continua resaltando el hecho de que el axioma de aditividad realmente es un axioma de aditividad contable, es decir, considera la posibilidad de que yo calcule la probabilidad de la unión de infinitos eventos disjuntos. Lo importante es que esos eventos formen una secuencia, formen un conjunto contable. Si eso se cumple, entonces puedo aplicar el axioma de aditividad y puedo construir un modelo de probabilidad válido. Vamos a hablar ahora, a hacer algunos comentarios sobre los modelos continuos. Esto fue algo que se vio previamente en los primeros videos de este curso, pero es importante resaltar de nuevo esto porque la naturaleza de los modelos continuos claramente es distinta a la de los discretos y hay que tener en cuenta ciertas cosas que en el modelo discreto no se tuvo. Entonces, para eso vamos a tomar este ejemplo que tenemos acá. Vamos a tener una cuerda de 1 metro. Muy bien, de longitud y vamos a elegir un punto de esa cuerda de forma aleatoria. ¿Cuál es la probabilidad de que yo escoja exactamente el punto de la mitad de la cuerda? Entonces, para resolver ese problema, pues debo construir mi modelo. Y para construir mi modelo, entonces primero debo tener claro cuál es mi espacio muestral. Si yo coloco mi cuerda, digamos, en un eje de coordenadas donde el extremo izquierdo empieza en 0, como lo tenemos aquí, y el extremo derecho termina en 1, la cuerda es de longitud unitaria, entonces el espacio muestral, mi espacio muestral, como yo voy a escoger un punto al azar en la cuerda, mi espacio muestral será el conjunto de todos los x reales, bien, que están entre 0 y 1, es decir, el intervalo entre 0 y 1, el intervalo de los reales entre 0 y 1 será mi espacio muestral.
Entonces, este espacio muestral es bien distinto a los modelos discretos que hemos visto hasta ahora, porque evidentemente es un espacio continuo que tiene infinitos posibles resultados, pero que además es un conjunto no contable. Este conjunto, como lo tenemos acá descrito, es no contable. Bien. Entonces, si yo intentara crear una ley de probabilidad sobre este conjunto, pues tendría un problema, porque recuerden que el axioma de aditividad aplica es para conjuntos o para eventos que forman una secuencia o para eventos que hacen parte de un conjunto contable. Entonces no es posible que yo defina una ley de probabilidad directamente sobre este espacio muestral como está definido acá, ¿cierto? Que yo defina una ley de probabilidad para cada x como está aquí, porque, o para un x puntual, bien, porque esos x están formando, no forman una secuencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con la manera en cómo vamos a construir nuestra ley de probabilidad para este espacio muestral, en el sentido de que no la puedo definir directamente sobre cada punto del espacio muestral. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo definir mi ley de probabilidad no para cada punto del espacio muestral, sino para intervalos de ese espacio muestral. Entonces yo podría decir, bueno, yo puedo considerar que aquí tengo mi cuerda, ¿cierto? Entre 0 y 1, yo puedo decir, bueno, como yo estoy escogiendo ese punto de forma aleatoria, de manera aleatoria, entonces es razonable pensar que la probabilidad de que el punto esté en un intervalo por acá, que lo voy a llamar un intervalo B, a que esté en otro intervalo por aquí de la misma longitud, supongamos que es de la misma longitud, que lo voy a llamar D, la probabilidad de que el punto que yo escoja esté en B o esté en D, dado que esos intervalos tienen la misma longitud, es la misma, ¿sí? Eso va a ser mi ley de probabilidad, dado que estoy suponiendo que escojo el punto de manera aleatoria, ¿sí? O sea, no hay un intervalo entre la cuerda que tenga más probabilidad que otro intervalo si esos intervalos son de igual longitud. Si los intervalos son de igual longitud dentro de la cuerda, entonces es igualmente probable que el punto esté en alguno de ellos. Esa es mi ley de probabilidad, eso se conoce como una ley de probabilidad uniforme, y una manera de establecer esa ley de probabilidad es como lo presentamos acá, o como lo estamos escribiendo acá, como una medida de probabilidad. Ahora hablaremos un poco más acerca de ese término medida, que no lo hemos mencionado hasta ahora en el curso. Si yo considero que tengo un evento A, que es un subconjunto del espacio muestral, entonces la probabilidad de A la puedo definir como la longitud de A. La longitud de A es un intervalo, ¿cierto? Si es un subconjunto del espacio muestral es porque es un intervalo más pequeño que está entre 0 y 1, ¿cierto? Podría ser todo el intervalo entre 0 y 1. Entonces la probabilidad de A será la longitud de ese intervalo A sobre la longitud del intervalo completo de todo el espacio muestral. En este caso es 1, ¿bien? Pero no necesariamente tiene que ser 1. La cuerda no necesariamente tiene que ser de longitud 1 para aplicar esta misma ley de probabilidad. Esta es una ley de probabilidad general, ¿bien? Que puedo aplicar para intervalos de cualquier longitud. La estoy aplicando así porque estoy considerando que mi espacio, o mejor mi modelo, es uniforme, porque estoy escogiendo, repito, el punto de manera aleatoria. Entonces, ¿por qué definir la ley de probabilidad así? ¿Por qué la defino de esta manera? Porque si yo la defino de esta manera, sí voy a poder aplicar los 3 axiomas de probabilidad, y en especial voy a referirme al axioma de aditividad. Si yo considero la unión de B y D, si yo considero la probabilidad de B unido D, ustedes se podrán dar cuenta que el intervalo B es disjunto respecto a D. Esos dos intervalos no se están intersectando, ¿bien? Y entonces tiene sentido
decir que la probabilidad de B unido D es la probabilidad de B más la probabilidad de D. Y yo lo puedo ver de otra manera. Usando la ley de probabilidad que tenemos aquí a la izquierda, yo puedo decir, bueno, la probabilidad de B unido D es la longitud de A, en este caso la longitud de B, más la longitud de A. Bien, son los intervalos que nos están intersectando sobre la longitud del espacio muestral. Y si yo simplemente divido si yo reescribo esta división en dos términos distintos, bien, voy a llegar a que la longitud de B sobre la longitud del espacio muestral es la probabilidad de B y la longitud de A sobre la longitud del espacio muestral es la probabilidad de D. Es decir, de la manera como estoy definiendo mi ley de probabilidad aquí, yo perfectamente puedo cumplir con el axioma de aditividad contable, porque aunque cada punto del espacio muestral, si yo tomo puntos del espacio muestral, esos puntos no forman una secuencia, intervalos de ese espacio muestral sí pueden formar una secuencia. Yo puedo decir que este primer intervalo que tengo acá es A, bien, el siguiente que tengo aquí es B, este que tengo acá es C, luego tengo D y finalmente tengo E. Entonces yo estoy dividiendo mi espacio muestral en 5 intervalos A, B, C, D y E, que son mutuamente excluyentes, no se están intersectando y cuya unión conforma todo el espacio muestral. De esa manera tengo 5 eventos que forman una secuencia, que hacen parte de un conjunto contable. A, B, C, D y E son elementos de un conjunto contable, ¿cierto? Yo puedo enumerarlos, yo puedo decir primero A, luego B, luego C, luego D y luego A, E, y de esa manera puedo aplicar el axioma de aditividad contable como lo tenemos acá. Adicionalmente, como la manera en cómo estoy definiendo mi ley de probabilidad, también estoy cumpliendo obviamente con el axioma de normalización, ¿cierto? Porque la suma de todas las longitudes de esos 5 intervalos va a ser la longitud de todo el espacio muestral. Adicionalmente, pues no tengo longitudes negativas, por lo tanto la probabilidad no será tampoco negativa. De manera que esta es una buena manera de definir mi ley de probabilidad, y teniendo en cuenta eso, entonces puedo responder ya la pregunta que originalmente me hicieron, y es cuál es la probabilidad de que escoja exactamente el punto de la mitad, es decir, cuál es la probabilidad de que x sea igual a 0.5 si yo considero x una coordenada en el eje de los reales, específicamente que pertenece al intervalo entre 0 y 1. Entonces de esa manera, pues como yo aplico mi ley, la longitud en este caso de A, en este caso la longitud de un punto es 0, sobre la longitud del espacio muestral que es 1, entonces voy a llegar a que la probabilidad de que él escoja exactamente el punto de la mitad de esos infinitos puntos que hay que son no contables, entonces esa probabilidad es 0, ¿cierto? La probabilidad de que yo escoja exactamente el punto de la mitad con precisión infinita es 0. Muy bien. Ahora, de lo que hemos dicho hasta ahora, uno podría llegar a pensar que se puede llegar a una contradicción, en el sentido de que si yo considero que la probabilidad de que yo tome exactamente uno de los infinitos puntos que hay del espacio muestral es 0, entonces si yo fuera a calcular la probabilidad del espacio muestral como la unión de todos esos infinitos puntos, ¿cierto? Porque al fin y al cabo el espacio muestral son todos esos infinitos puntos x que hay entre 0 y 1, y si yo intentara calcular la probabilidad de la unión de todos esos infinitos puntos que están entre 0 y 1, y luego aplicar el axioma de aditividad a esa unión, a la probabilidad de esa unión, entonces sumaría la probabilidad de cada x en particular, que es 0. Entonces haría sumas infinitas de 0, lo cual me llevaría a 0, pero realmente la probabilidad del espacio muestral tiene que ser igual a 1, esto es
el axioma de normalización. Bien. Entonces uno puede llegar a pensar que aquí se está presentando una contradicción, porque estoy llegando a que 0 es igual a 1. Pero realmente no, porque este paso que hicimos acá, de calcular la probabilidad de la unión como la suma de las probabilidades de que se tome cada x en particular, ese paso no puede realizarse porque sencillamente estos x no forman una secuencia y por lo tanto el axioma de aditividad contable no aplica. De nuevo, para insistir en el hecho de que la ley de probabilidad que yo construya, cuando tengo un modelo continuo, no la puedo definir para cada punto del espacio, sino para eventos del espacio o para intervalos del espacio en el caso de que el espacio muestral sea una sola dimensión. Cuando el espacio muestral es de 2 dimensiones, es decir, pertenece a R2, entonces yo podría pensar, si estoy frente a un modelo también uniforme, que la probabilidad de un evento A que pertenezca al espacio muestral la puedo calcular como el área de A sobre el área del espacio muestral. Un ejemplo rápido de eso es considerar que yo tengo un objetivo cuadrado de área 1 y yo deseo lanzar un dardo sobre ese cuadrado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ese dardo caiga exactamente en la mitad del objetivo cuadrado? De nuevo llegaríamos a que tengo infinitas parejas XY, esas parejas XY son no contables y por lo tanto la probabilidad de que el dardo caiga exactamente en la mitad va a ser igual a 0. Pero si yo me pregunto por la probabilidad de que el dardo caiga en este sector de acá, que representa la cuarta parte de todo el objetivo, entonces en ese caso tendría sentido pensar que la probabilidad de que el dardo caiga en ese sector que representa la cuarta parte de todo el objetivo sería 1/4. Es usando esta ley de probabilidad en la que estamos considerando que el modelo es uniforme, ¿cierto? Que cuando yo tire el dardo, la probabilidad de que caiga en cualquier parte de ese cuadrado es la misma. Muy bien. Eso cuando el modelo continuo es uniforme, pero ¿qué pasaría si el modelo no es uniforme? Es decir, si yo tengo ciertos intervalos, por ejemplo, si yo considerara que realmente la probabilidad de que yo escoja un punto de la cuerda va a ser mayor en ciertos intervalos de la cuerda que en otros. Entonces, ¿cómo enfrentaría eso? ¿Bien? ¿Cómo podría yo definir una ley de probabilidad para ese caso? Entonces, ante esa situación, nosotros podemos pensar en una generalización de esto que tenemos aquí, y esa generalización es el concepto de variable aleatoria continua. De lo que vamos a empezar a hablar de ahora en adelante durante todo este módulo 3. Entonces, vamos a decir que si nosotros tenemos una variable aleatoria x, esa variable aleatoria x pertenece a los reales, bien, toma valores en el conjunto de los reales, entonces la probabilidad de que x esté en un conjunto B que también pertenece a los reales será, ¿cómo calcularemos esa probabilidad? Como una integral sobre ese conjunto B de una función que la vamos a llamar f de x y que para nosotros va a representar la distribución de x. Bien, esto lo llamamos como la distribución de x. Nosotros habíamos visto en el caso discreto que también teníamos distribuciones de probabilidad discretas como la variable, la distribución de Poisson, la distribución uniforme, y para el caso continuo también tenemos distribuciones. Entonces, a la distribución de x en el caso discreto, recordémoslo, en el caso discreto la llamábamos la PMF y la notación era esta. Bien.
Y en el caso continuo, este es el caso continuo, esta es la notación y la llamamos la PDF por sus siglas en inglés, que es Probability Density Function, ¿sí? O función de densidad de probabilidad. Entonces, esa f de x es la función de densidad de probabilidad de x o la distribución de x simplemente. Muy bien. Esa función tiene unas propiedades. Si yo tomo esta definición y la aplico para un intervalo específico AB, entonces la probabilidad de que x esté en un intervalo AB de los reales será la integral entre A y B de esa PDF de x. Aquí tenemos al lado derecho una gráfica de una distribución de probabilidad y con ella vamos a intentar ilustrar los conceptos que estamos hablando acá. Entonces, suponga que usted quiere saber, usted sabe que su variable aleatoria de x va a tomar valores entre 0 y en general hasta infinito. Bien, puede tomar valores hasta infinito. Y usted quiere saber cuál es la probabilidad de que su variable tome valores en un rango determinado, suponga entre A y B. Entonces, lo que nos dice la definición es, tome el área bajo la curva de esa función, que es lo que representa el concepto de una integral, ¿cierto? El área bajo la curva de una función, tome el área bajo la curva de esa función en ese intervalo particular, en este caso entre A y B, y esa área va a representar una probabilidad, que es la probabilidad de que x esté en el intervalo entre A y B. Bien. Entonces aquí hay una diferencia bien importante respecto al caso discreto, porque en el caso discreto nuestra distribución por definición era una probabilidad. Por definición, en el caso discreto, la PMF de x era una probabilidad de que x tomara un valor particular x. Bien. Esto en el caso discreto, pero en el caso continuo ya la distribución, que en este caso la denotamos de esta manera, o la PDF de x, no es una probabilidad. Esto no es una probabilidad y es bien importante entenderlo. Esto no es la probabilidad de que x tome el valor particular x. Los valores de f de x, de la PDF, no son valores de probabilidad. En eso voy a seguir insistiendo a medida que vayamos avanzando con este tema. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos probabilidades en un modelo continuo? Integrando. Si es una sola variable, entonces será el área bajo la curva de la PDF, como lo estamos representando acá en esto que está aquí en rojo, que habíamos colocado aquí en rojo, es un área, eso representa una probabilidad. Cuando ya son dos dimensiones, entonces no será un área sino un volumen, y así sucesivamente. Ya pues con más dimensiones la interpretación geométrica es más difícil, pero lo importante entender acá es que la PDF en sí misma no es una probabilidad, sino que es una descripción del comportamiento o es una descripción de la ley de probabilidad que rige a la variable y a través de la cual podemos calcular la probabilidad, pero integrando. Es necesario integrar. Entonces, teniendo en cuenta esta propiedad, yo puedo encontrar algo que ya habíamos visto en la diapositiva anterior, es que la probabilidad de que x, en este caso la variable aleatoria continua, tome un valor particular a es igual a 0, pues yo voy a integrar entre a y a una misma función, el área bajo una recta pues es 0, o sea, el área bajo una curva para un punto en particular es 0. Muy bien, esa es, digamos, la otra conclusión importante acá. Hay una restricción o una observación importante cuando se define la PDF que no hemos hecho hasta ahora y la voy a hacer ya mismo, y es que la PDF debe ser no negativa. Bien, disculpen, la PDF debe ser no negativa. ¿Por qué? Porque debe cumplir el axioma de no negatividad. Yo no podría tener por acá una PDF que tome valores negativos, bien,
porque entonces tendría un área negativa y recuerden que el área representa una probabilidad, entonces tendría una probabilidad negativa y definitivamente estaría incumpliendo con el axioma de no negatividad. Entonces, cualquier PDF debe ser no negativa, debe tomar valores mayores o iguales que 0 para cumplir con el axioma de la el axioma de la no negatividad. Siguiendo con este mismo razonamiento de la probabilidad de que x esté entre menos infinito e infinito, entonces será la integral entre menos infinito e infinito de la PDF de x, y eso debe ser igual a 1. ¿Por qué? Porque debe cumplir con el axioma de normalización. Si nosotros interpretamos este evento, el evento en que x toma valores entre menos infinito e infinito, es decir, bueno, yo ya sé que x es un número real, entonces ¿cuál es la probabilidad de que x sea un número real? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que x tome algún valor en el conjunto de los reales? Pues es 1, ¿cierto? Porque yo ya sé que x pertenece a los reales. Por definición, una variable aleatoria continua pertenece a los reales. Una interpretación que es importante hacer acá de la PDF de x es la siguiente. Si yo considero un punto x y un punto x más delta para un delta mayor que 0 y pequeño, entonces yo quiero calcular la probabilidad de que x esté en ese intervalo, un intervalo que es muy pequeñito. ¿Bien? Entonces, si ese intervalo es pequeño, entonces este valor de la PDF tiende a ser constante, por lo tanto esa integral de la PDF entre x y x más delta será aproximadamente igual al valor o a la altura al valor de la PDF, que representará una altura, en este caso f de x evaluada en ese x particular representará una altura de un rectángulo, y pues el área de ese rectángulo será la altura, que es f de x evaluada en x por el delta, que es el ancho de ese rectángulo. Bien, es un área. Entonces, de esa manera nosotros llegamos a que simplemente despejando esta PDF de x, yo puedo interpretar la PDF de x como una probabilidad, pero por unidad de longitud. Bien, esto refuerza la idea de que la PDF de x no es una probabilidad, se puede interpretar como una densidad de probabilidad, precisamente el nombre que tiene la PDF, una densidad de probabilidad, porque es una probabilidad por unidad de longitud. Muy bien. Vamos a ver ahora un ejemplo en el que tenemos una distribución uniforme por partes. Si quiere, pause el video un momento y tómese un momento para leer bien este enunciado de este problema y luego ver cómo solucionamos el problema acá. Ahora, entonces vamos a considerar en este problema que tenemos una variable aleatoria x que es el tiempo de conducción de Juan. Muy bien. Por el enunciado del problema nosotros tenemos que la probabilidad de que el tiempo de Juan, o sea x, esté entre 15 y 20 es igual a la probabilidad de que el día esté soleado. Sabemos que si el día está soleado, entonces Juan va a tomar entre 15 y 20 minutos para poder llegar al trabajo. Y la probabilidad de que el día esté soleado es de 2/3. Muy bien. Ahora, por definición de variable aleatoria continua, nosotros sabemos que esta probabilidad que tenemos acá, podría calcularse como la integral entre 15 y 20 de la PDF de x por dx, ¿cierto? Esa es la definición, ¿cierto? La probabilidad de que x esté en un intervalo determinado será la integral sobre ese intervalo de la PDF de x de x. Muy bien. Ahora, aquí hay un aspecto importante de la descripción del problema que no hemos considerado, y es que los tiempos son igualmente probables. ¿Eso qué quiere decir?
que intervalos de tiempo de la misma longitud para cada intervalo de 15 a 20 y de 20 a 25, si yo tomo intervalos en cada uno de esos dos intervalos de igual longitud, la probabilidad de que el tiempo esté en uno de esos intervalos es la misma, ¿cierto? Es un modelo uniforme, continuo, en este caso por partes. Entonces, por eso estamos representando la P de f de x acá de manera constante, que va a tomar valores constantes. En este caso, este valor lo vamos a llamar C1, es un valor constante, es constante entre 15 y 20. Entonces ese es el valor de la P de f entre 15 y 20, C1. Y entre 20 y 25 vamos a tener otro valor que va a ser C2, le vamos a dar el nombre de C2. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que entre 15 y 20 la P de f es uniforme y entre 20 y 25 también es uniforme, solo que los valores podrían ser distintos. Y tiene sentido que sean distintos porque la probabilidad de que el día sea soleado es mayor a la probabilidad de que sea lluvioso. Muy bien. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que esta integral la podemos escribir de la siguiente manera. Esta P de f, estamos diciendo que la P de f de x en el intervalo entre 15 y 20 es igual a C1. Entonces voy a escribir acá C1 por dx. De esta manera, si yo simplemente integro esa constante, voy a encontrar, despejando, que C1 es igual a 2/15. Muy bien. Entonces yo ya sé cuánto vale C1. Solo me falta saber cuánto vale C2 y de esa manera la P de f de x va a quedar completamente especificada, que es lo que me están pidiendo. Entonces, para calcular el valor de vamos a colocar acá el valor de C1, ya sé que es 2/15. Ahora vamos a calcular el valor de C2 para el rango entre 20 y 25. Entonces yo ya sé que la probabilidad de que el tiempo de Juan esté entre 20 y 25 es la probabilidad de que el día esté lluvioso. Y la probabilidad de que el día esté lluvioso es 1/3. Si yo de nuevo aplico la definición de probabilidad para una variable aleatoria continua, entonces yo sé que la calculo como la integral entre 20 y 25 de la P de f de x en ese intervalo, que yo le he dado el nombre de C2. Entonces es C2 por dx. Muy bien. Y de esta manera voy a llegar a que C2 es igual a 1/15. Entonces he encontrado el valor de C2 es 1/15 y de esa manera ya tengo especificada completamente mi P de f. Vamos de todas maneras a escribirla acá como si fuese una función, o sea, usando un poco de notación más matemática. Yo puedo decir entonces que la P de f de x es igual a 2/15 si x está entre 15 y 20 y a 1/15 si x está entre 20 y 25 y 0 en otro caso. Y esta es la P de f de x. Ahora, la probabilidad de que el tiempo de conducción sea menor a 22 minutos, entonces es la probabilidad de que x sea menor o igual a 22. Bueno, le podemos quitar el igual, aunque realmente eso no importa. Nosotros ya sabemos que la probabilidad de que tome el valor exacto de 22 es 0, entonces lo podemos dejar así, la probabilidad de que x sea menor que 22. Y esa probabilidad entonces la podremos calcular
como una integral dividida en dos partes. Primero una integral entre 15 y 20 de la PDF evaluada en ese intervalo, que es 2/15, más la integral entre 20 y 22 de 1/15, que es lo que vale la PDF en el intervalo entre 20 y 25 por dx. Si yo resuelvo esto, voy a llegar a que la probabilidad es 4/5. Ahora, cuando nosotros tenemos PDFs uniformes, a veces no es necesario integrar, sino usar un poco de geometría. Podría también ser la otra opción. Entonces, por ejemplo, si yo considero acá que por acá está 22, entonces la probabilidad de que x sea menor que 22 es la probabilidad de que x esté entre 15 y 22, ¿cierto? Porque yo sé que antes de 15 la probabilidad es 0. Entonces, básicamente lo que me están pidiendo a mí es hallar el área de esta región. Bien, recuerden que las probabilidades acá ya nos convirtieron en áreas para una sola variable aleatoria. Entonces, de esa manera, ¿cómo puedo hallar yo esta área? La puedo hallar en dos partes. Primero hallo el área de este rectángulo. Bien. Y luego puedo hallar el área, realmente va hasta acá, el área de este otro rectángulo que tenemos aquí. Entonces, el área del primer rectángulo, ¿cuál es? Pues simplemente es su base, que es 5, por su altura, que es 2/15. Bien, eso nos da, dejémoslo en términos de 15avos, 10/15. Y esta otra área que tenemos acá será su base, que es 2, entre la distancia que hay entre 20 y 22, por la altura, que es 1/15. Entonces eso nos da 2/15 y nos queda 12/15, que eso puede reducirse, esto lo sumo, llegó a 12/15, que es lo mismo que tenemos acá, simplemente una fracción simplificada. Entonces, cuando tenemos distribuciones que son uniformes, a veces simplemente calcular las áreas usando geometría puede ser una forma mucho más rápida que haciendo integrales. Es cuestión de gustos realmente. Para terminar, entonces, en este ejercicio queremos ver algo bien interesante y enfatizar en algo que ya he dicho antes. ¿Será que esta PDF que tenemos aquí es una PDF válida? ¿Qué quiere decir que sea válida? Que cumpla con los tres axiomas de probabilidad, el del axioma de normalización, el axioma de aditividad y el axioma de no negatividad. El axioma de no negatividad claramente lo cumple. Esto, para los valores que tenemos aquí, nunca va a ser negativo. Bien. El axioma de aditividad también se va a cumplir, ¿cierto? Porque estamos considerando ya por defecto que voy a tomar longitudes de intervalos y que como tal la longitud como medida es una medida que cumple con la aditividad, con la propiedad de aditividad. Lo que nos queda por verificar es que se cumpla con el axioma de normalización, es decir, que la integral entre menos infinito e infinito, en este caso entre 0 y 1, porque x está definida o toma valores distintos, la PDF de x toma valores distintos de 0, entre 0 y 1, será entonces verificar que la integral entre 0 y 1 de la PDF sea igual a 1. ¿Bien? ¿Será que esto sí es igual a 1? Si es igual a 1, entonces la PDF es válida. Y efectivamente lo es. Si yo hago esta integral, voy a llegar a que la PDF de x, como está escrita acá, es una PDF válida. Uno podría pensar que no, porque si ustedes se dan cuenta, a medida que x tiende a 0, la PDF tiende a infinito, es decir, la PDF puede tomar valores muy grandes. Si nosotros hacemos la prueba, por ejemplo, con un 16avo, si yo evalúo la PDF en un 16avo, cuando x es un 16avo, voy a llegar a que la PDF es igual a 2. Y uno podría pensar, no, pero es que no puede tomar valores mayores que 1.
Pero es que recuerden que los valores de la PDF no representan valores de probabilidad. Recuerde que una forma de interpretar la PDF es como una probabilidad por unidad de longitud, ¿sí? Entonces, con este ejemplo aprovecho para enfatizar en que los valores de la PDF no son probabilidades. Las probabilidades se calculan integrando la PDF, ¿cierto? La probabilidad es el área bajo la curva de la PDF, no los valores de la PDF como tal. Es importante, muy importante entender eso. Muy bien, con esto terminamos este video. Nos vemos en el próximo. Gracias.